Seguimos en la Fundación Pindal, que nos abrió las puertas en Santiago de Chile para meternos en el mundo hermosísimo de la pediatría a través de una doctora especial, que ahora vamos a conocer lo que hace, y que gentilmente nos cede estos minutitos para aprender un poco más de las neurociencias. ¿Es así? Es así, muy poquito de las neurociencias. Sí. Bueno, bienvenida al programa. Muchas gracias. Pilar, contanos cuál es tu función acá y qué es lo que vos haces con los niños. Muy bien. En realidad yo soy médico pediatra de profesión y hace más de 30 años que me dedico a eso, a la pediatría, pero me di cuenta en mi profesión hace muchos años, yo diría casi del comienzo, que había una parte como de la psicología y de la energía de la familia que quedaba fuera de nuestra medicina. Y entonces empecé lentamente a buscar, a estudiar otras propuestas, tanto a nivel espiritual como a nivel de medicina. Y así conocí Fundación Pindal, conocí la medicina sintergética, que me encantó, pero fue cuando conocí una metodología que se llama autoobservación neutroconsciente, que es una metodología, digamos, una aplicación de los conocimientos actuales de las neurociencias, cuando me enamoré. Y yo dije, esto me gusta mucho, esto siento que yo puedo aplicarlo sin dejar de lado la pediatría y además puedo aplicárselo no solo a los niños en cierta edad, sino que también puedo trabajar con la familia, con los papás, con los adultos. Y así que en eso estoy ahora y me encanta. Y eso es lo que yo hago aquí y aportamos un grupo de neurofacilitadores, esta nueva metodología. Quiere decir cuando un niño, volvemos al niño, ¿no? Que cuando un niño se enferma ¿es porque está enferma la familia? La sensación mía es que cuando un niño se enferma, puede ser porque hay un virus y estamos en plena temporada de virus como en este momento, pero también es cierto que hay muchas enfermedades que uno nota que el niño está con un estrés muy fuerte, con una exigencia, esta cultura que hace que los niños estén tan exigidos por parte de los papás, la preocupación exacerbada sobre las notas, el rendimiento desde tan pequeñito, que sin duda uno va percibiendo esa tensión en la familia, en la pareja. Y yo creo que más importante que a veces sanar el resfrío mismo, que va a tener su propia evolución y se va a sanar la mayoría de las veces solo, hay una energía que está alterada, dañada, que hay que meterse ahí, y a mí me gusta meterme ahí. Yo creo que a muchos médicos esa cosa no les gusta mucho, a mí me encanta meterme ahí porque yo sé que si trabajamos ahí, el efecto sobre ese niño y sobre todo el sistema familiar va a ser mucho más profundo, mucho más amplio. Ahora, contanos cómo es un día tuyo, para entender un poco cómo mezclas o cómo fusionas la parte científica con esto tan espiritual tuyo, tan perceptivo tuyo que estoy captando y que es el sanador. Uh-huh. No la facultad de medicina, sino claro, esto que vos estás brindando. ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, un día mío parte siendo dueña de casa, señora, mamá, así que parto preparando desayunos. En general me doy un tiempo de relajo en las mañanas para, cuando tengo tiempo, meditar. Otras veces hago ejercicio físico, que también es muy importante. Y después me preparo para ir a la consulta. Y la consulta la tengo dividida en... Generalmente parto la mañana haciendo una sesión de autoobservación. Ajá. Y cada sesión dura 2 horas, por lo tanto le dedico ese primer tiempo donde las personas están como más despiertas y por lo tanto van a lograr hacer un proceso más profundo. Y después de eso me doy un recreo muy cortito y ya me voy a la pediatría. Y después me dedico a hacer... Y durante la pediatría, como los papás saben que esta doctora estudia otras cosas y tiene otros conocimientos, entonces ellos me preguntan mucho y yo les hablo de estas cosas y los derivo o a medicina sintergética o a otras medicinas, o les sugiero esta terapia en los casos que yo creo que ellos van a ser beneficiados mucho más rápidamente en sus procesos si conocen estas otras propuestas. Claro. ¿Qué es lo que puede provocar en esta etapa, ¿no? Hablabas del estrés de los chicos, del colegio o de la sociedad. ¿Qué es lo que provoca que los niños tengan enfermedades graves de verdad? No lo sé, yo creo que puede ser muchas causas.
yo creo que pueden haber causas hasta que vengan de generaciones anteriores, ¿ya? Pero sin duda, más bien yo siento que para prevenir enfermedades, yo no sé si graves, me asusta un poco hablar así como tan dirigido hacia a la gravedad, pero yo en general disminuir las enfermedades tanto a nivel mental, emocional y físico es muy importante en los niños, que los niños se sientan queridos como son. Como digo yo, que ellos crezcan viendo el brillo en los ojos de los padres respecto a ellos. Ese brillo en los ojos de los padres, que ellos se sientan siempre queridos y aceptados, que sean reconocidos en sus dones, pero también en sus dificultades, no criticados, sino entendidos y ayudados, que se sientan contenidos, queridos. Yo trabajo mucho con la energía de la familia. Yo les digo, más importante que tener la casa perfecta, ordenadita, limpiecita, los niños ordenados, que hagan su tarea, que se saquen buenas notas, mucho más importante es la energía que hay en esa familia, el cariño que hay en esa familia. Y otra cosa que rescato es que cada uno viene a hacer algo distinto a este mundo. Cada uno viene con una misión distinta y por lo tanto enseñarle a los padres que lo que nos llega es como, yo les digo, aquí nos llegó un paquetito al que tenemos que cuidar, querer, ayudarlo para que exprese lo que vino a hacer, que él logre descubrir lo que vino a hacer. El niño que es querido tal como es aceptado tal como es, ese niño va a tener más posibilidades de descubrir cuál es la tarea que vino a hacer este mundo y desarrollarla y entregarla al resto de la humanidad. Y yo creo que son las personas que realmente van a ser felices, las que encuentran la misión en la vida. Yo les trabajo mucho ya a los niños, cuando los estoy atendiendo, examinando la garganta y eso, les voy preguntando cómo les va en el colegio, cómo se sienten en el colegio, qué es lo que más les gusta en el colegio, y les refuerzo ahí mismo para que ellos escuchen, y escuchen los papás también, que eso que les gusta más es donde ellos les tiene que ir mejor, es donde tienen que poner su mayor esfuerzo. Y lo que les cuesta menos, igual hay que hacer esfuerzo, pero a lo mejor no va a ser para eso lo que se van a tener que dedicar. Y eso ya empieza a generar una cosa distinta en los papás. Y cuando sale el tema, por ejemplo, de las notas, que es un tema muy recurrente en la pediatría, y que me los acusan, así como, doctora, se sacó un rojo en matemática, y estamos en la básica, y yo les digo, y entonces empezamos a hablar, y te gustan los números, no tanto, y qué es lo que más te gusta, el deporte, la música. Y le digo, a lo mejor vamos a tener un músico, un gran deportista, a lo mejor va a poder ir a las Olimpiadas. Y empiezo a cambiarles el discurso y a enseñarle a los papás cómo manejar esta exigencia que viene desde afuera, de la cultura nuestra, cómo nos daña y cómo podemos dañar a un niño y cómo vamos a lograr mucho más. Si nosotros escuchamos, miramos a ese niño, lo ayudamos, lo queremos y le facilitamos que descubra cuál es su misión. Ahora, ¿sí? Pilar, pensaba recién, qué difícil debe ser para un papá donde transfiere toda su historia no resuelta, ya sea en una carrera universitaria o no comprendido por sus padres, o que lo han tratado mal, viste, de generaciones donde los padres han sido muy severos, tipo militares que marcaban el paso. ¿Cómo se hace como papá para ser consciente que lo que acabas de decir es simplemente mirar y acompañar a ese niño, no darlo vuelta? Exacto. En función de lo que a uno le gusta. A proyectarse en ese niño, claro. ¿Cómo lo manejas a eso? Porque eso es muy sutil, es muy fuerte. Bueno, eso me ayuda mucho para entrar en la autoobservación, porque si yo veo eso, yo le sugiero a esos papás, a ese papá, a esa mamá, a esos abuelos a veces, que existen metodologías como es la autoobservación neuroconsciente, donde podemos ir a revisar esas vivencias que a mí me tocaron vivir. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es... Eso lo hace el papá o la mamá. El papá o la mamá. O sea, ahí es cuando yo me enfoco en los papás y digo, yo voy a ayudar mucho más a este niño si yo ayudo a esos papás a sanarse ellos. Y por lo tanto, entonces ahora yo puedo trabajar con esos papás. Entonces lo que hago es, les sugiero, les converso sobre la metodología ONC y les propongo que trabajemos en eso o los derivo con otros neurofacilitadores para que trabajemos en eso. ¿Y qué hacemos en la autoobservación? La autoobservación es el resultado de muchas investigaciones de las neurociencias de
durante los últimos 30 años se han dedicado a estudiar cuáles son las metodologías que existen para transformar a las personas en todo el mundo, tanto en el mundo de Oriente como de Occidente, desde las actuales hasta las más antiguas. ¿Cuáles son las que ayudan a que de verdad las personas se transformen? Y además, ¿cuáles son las metodologías que sirven para el mayor número de problemáticas, tanto mentales como emocionales, como físicas? Y de esas metodologías ellos rescatan las que ayudan a la mayor cantidad de gente y al mayor número de patologías. Y después de esa metodología, ellos buscan cuál es la parte de la metodología que hace el cambio. ¿Ya? Ajá. Lo que sí funciona de esas metodologías, de todas esas metodologías. Y entonces con eso se ensambla una metodología por un colombiano, gracias a nosotros que hablamos en español, era colombiano, pero él era ingeniero en sistemas. Ajá. Y además filósofo y psicólogo, y trabajó con todo este mundo de Ken Wilber, Alan Watts, Suzuki y una cantidad de gente muy top en este nivel de los estudios de cómo funciona el cerebro. Y Jairo Villegas, con su mentalidad de ingeniero en sistema, él agarró todo esto que sí funciona y ensambló una metodología lo más sencilla posible, lo más rápida posible, lo más potente posible para hacer que las personas lograran esos cambios que están buscando en la vida a nivel plano físico, emocional, mental, a nivel laboral, lo más rápido posible. Y eso es la autoobservación neuroconsciente. ¿Cómo funciona en enfermedades hereditarias? Por ejemplo, una criatura que desde muy pequeñito vos sabés que es diabético, por ejemplo. ¿Funciona esto? Hay algunos protocolos dentro de la autoobservación que tratan de ir a buscar más allá de esta generación. Y vamos a tratar después de seguir, esto tiene unos protocolos muy certeros en ir ordenados, en seguir una pauta para no empezar a inventar cosas, ¿sí? Y dentro de esos protocolos existe un protocolo para tratar de ir hacia atrás, a buscar dónde está el origen del problema. Nos llega información que no sabemos si es verdad o no es verdad, pero es la información que trae este cerebro en la actualidad, pero y es funciona. La que tenemos que sanar, claro, por lo tanto, funciona. Y es la que tratamos de sanar. Claro. Mira, esto así como el resumen de la ONC es como que la mayor parte de las metodologías para cambiar lo que hacen es que si tú tienes un jarro con pintura vieja aquí, le ponen una pintura encima y le dicen ya, échale para adelante con tu pinturita nueva, pero la pintura nueva se cae rápidamente. Lo que hacemos nosotros primero es ir a desbloquear, es ir a sacar los traumas, las inhibiciones, las penas, las rabias, las culpas que están ahí. O sea, es como que agarramos este jarrito con pintura vieja y lo lijamos primero. Lo lijamos, le sacamos todo lo que podemos de esos inhibidores. Y eso es lo más potenciador que hay. O sea, quitar el freno es mucho más potenciador para un ser humano que solo potenciarlo. Entonces, primero lijamos, limpiamos todo esto que está. Y en ese caso, por ejemplo, en un ejemplo que te acabo de poner de nacer una criatura diabética, trabaja con mamá y papá. Con mamá y papá, exactamente. Ajá. ¿Y se revierte a veces? No tengo tanta experiencia en diabetes, exactamente. Bueno, ¿sí? En otras enfermedades. Sí, lo que nosotros vemos es que primero nosotros somos súper como neutros, como terapeuta, al resultado de lo que ahí va a pasar. Nosotros somos la neutralidad es muy importante. O sea, lo que nosotros hacemos es traemos una persona que tiene un tema, ya sea mental, emocional o físico, que quiere trabajar. Es muy importante que la persona quiera, porque si la persona no quiere hacer este trabajo no es imposible. Nada, la persona tiene que atreverse a mirar. ¿Y qué es lo que miramos? En la vida nos van pasando cosas buenas, que nos dan mucha energía para seguir adelante, pero nos van pasando cosas que no es el hecho, sino es cómo yo me lo viví, la emoción del momento. Entonces, esas cosas que me pasaron y que me las viví mal, me quedé con pena, con un duelo, con una rabia, con una culpa, la guardo en la mochila y la dejo bien oculta ahí, porque esa cosa, si la saco, como que no me deja trabajar. Claro. Entonces la tengo bien oculta acá. Pero con el tiempo, todos esos temas que no puedo trabajar me van pesando y me van quitando energía, que me van a terminar en que me dé una depresión o que me dé un cáncer, una enfermedad autoinmune o cualquier otra cosa. Y por lo tanto, lo primero que hacemos es como ir a trabajar con este
ir a mirar qué hay en esta mochila. Y le decimos a la persona en un estado de relajación profundo, buscando que el cerebro se meta en unas ondas alfa, donde abarca muchas más zonas del cerebro y donde llega a memorias más profundas. En ese estado, con los ojos cerrados, donde se permite una introspección mucho más grande, lo invitamos a la persona a que abra su mochila y que saque cuál es el contenido de la mente, que lo ponga ahí, sin enjuiciar, neutralmente. Esto es lo más importante en la autoobservación, neutralmente. Nosotros no vamos a enjuiciar. Seguro. No vamos a enjuiciar. Porque, por ejemplo, yo siempre les doy un ejemplo. Si aquí en Chile un hombre tiene 3 mujeres, eso está mal visto. La mujer también enoja. Pero hay lugares del mundo donde tener 3 mujeres está súper bien y es de 5 estrellas. O sea, tener 3 mujeres, nosotros le decimos que es una información que, dependiendo de la cultura, de la sociedad, de la religión, etcétera, donde estamos, le vamos a poner un juicio. Entonces aquí nosotros vamos a quitarle el juicio y lo que vamos a hacer es ir a mirar esa información. Y vamos a mirar después en el cuerpo, porque toda la información de la mente tiene un correlato en el cuerpo, una energía en el cuerpo que se siente como agradable o desagradable. Vamos a ir a mirar qué emoción me produce. Y el cuerpo no miente. No. El cerebro nos puede engañar, pero el cuerpo, si hay algo que le duele, se encoge, se aprieta por algún lado. Y eso lo vemos y la persona se da cuenta. Entonces la misma persona está mirando sin enjuiciar, está mirando lo que le pasa en el cuerpo, sin enjuiciar, se está dando cuenta, porque aunque está en un estado profundo de relajación, está consciente y por lo tanto se da cuenta de lo que le está pasando. Y solo el hecho de observar atentamente hace que las cosas cambien. Y ese es el proceso que nosotros le llamamos de transformación. Y esto, volviendo a tu profesión como pediatra, ¿es un proceso largo o son técnicas rápidas? La verdad es que, gracias a Dios, se puede aprender más o menos en 1 año y medio, 2 años, en periodos en que se hacen unos talleres. Ajá. Son 4 talleres. El primero es un taller que es para todo el mundo, que se llama Neurociencias Básico. También le han puesto Neurofelicidad, pero a nosotros aquí en Chile nos gusta el nombre de Neurociencias Básico, sí, porque es lo que es, nos muestra las bases de la neurociencia, donde uno se da cuenta de cómo leemos la realidad y que la realidad en realidad no existe. La realidad es algo que arma nuestro cerebro, algo como con la vivencia, con lo que está captando del ambiente, que capta algunas señales, con las memorias que tiene, y eso arma una experiencia, y eso lo transformamos como en mi verdad. Y cómo somos capaces de discutir por mi verdad y pelearnos por mi verdad cuando el otro cerebro está viendo otra verdad. Cosa. Entonces ya ese taller es muy maravilloso para salir mucho más humilde al mundo. Y en ese taller se aprende a autoaplicarse la metodología. Y posteriormente, si uno quiere ser un sanador, como yo tengo alma de sanadora, y dije, no, yo quiero aplicárselo esto a los papás y a la familia, claro. Entonces uno puede seguir un proceso de formación como neurofacilitador que tiene 3 etapas, el junior, el senior y el máster, que cada uno dura más o menos 2 fines de semana y se aprende, y después hay un periodo donde se practica lo aprendido, se practica, y entre cada taller se hacen exámenes, se hace mucha práctica y se va pasando de nivel, hasta que al final se hace un examen final por Neuroestrategias de Colombia, que es donde ellos fueron los formadores de esta técnica, ¿no? ¿Sí? Pilar, hay algo que me gustaría que nos expliques, y esto tiene que ver, te saco un poco de la pediatría, te saco un poco de la sintergética también. ¿Cómo entra una mujer que percibe desde su formación que hay un mundo distinto a este mundo, que es el mundo del servicio, el mundo de no juzgar, el mundo de ser consciente y de aprender a ser, yo no digo feliz, pero de estar en armonía con uno mismo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es estar en armonía con el infinito. ¿Hay alguna fórmula o algún tip o algo para despertar sin dolor? Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. Mi experiencia es que, primero, yo soy súper curiosa. Ajá. Y yo siempre fui como muy ordenada, pero en el fondo muy rebelde. Y cuando yo estudié mi medicina,
hubo cosas que no las tuve tan en el consciente al comienzo, pero siempre hubo cosas que me complicaron y me hicieron ruido, como de nuestra medicina, que era como esta cosa tan de poner a los niños en el hospital, las mamás quedaban fuera, que tenían tan poquita visita, y yo veía todo esto tan doloroso para los niños, y decía, ¿cómo va a ayudar a un niño que está enfermo? Encima lo dejamos sin su madre, una cosa como terrible. A mí siempre eso me hizo ruido, pero no a nivel consciente, y de poquito se me fue haciendo consciente que a mí esta medicina me generaba muchos problemas. Paralelamente, hubo un momento en la vida cuando después de la crianza dura de los niños, uno no está ahí tratando de sobrevivir a esa parte de la vida, ¿no es cierto? Que somos las mujeres profesionales en las dos partes ahí que no nos alcanza el tiempo, pero ya cuando los niños estaban más grandes empezó una necesidad de una búsqueda espiritual y empecé aquí hay una antropóloga que se llama Patricia May, que es maravillosa. Ajá. Y ella escribía unos artículos en el Mercurio, en la revista ya, y yo empecé a mirar en esa mujer que me hacía tanto sentido lo que ella hablaba, y empecé a ir a los talleres con ella. Y ella me abrió un mundo que yo me di cuenta que yo vivía en una casita muy apretada, y de repente miré por una ventanita y vi que había todo un mundo, un conocimiento, otra experiencia de otras espiritualidades, que no es que fuera una o la otra, o sea, todo suma y todo podía ser. Entonces me dio mucho más sentido y me dio mucho más como esa sensación de estar en un campo amplio, maravilloso, donde todo tenía sentido, y en el fondo todos hablamos de lo mismo. Y también como con el pasar de los tiempos y aprendiendo todas estas metodologías, y especialmente la autoobservación neutroconsciente, donde el tema, y también la sintergética, el tema de la neutralidad, nosotros somos como yo le pongo que somos como el obrero que hace el trabajo, pero hay otra cosa, hay otro ser que está haciendo el trabajo a través mío, por lo tanto el resultado no me pertenece. El resultado es de otra persona, por lo tanto, como que suelto el resultado. Esto es muy importante, soltar el resultado. Si yo haciendo pediatría o si yo haciendo autoobservación, la persona quiere hacer un proceso de cambio, maravilloso. Si no lo quiero hacer, maravilloso también. No es un momento, a lo mejor es otra técnica, otra cosa. Y yo tengo, no juzgar, yo tengo que aceptar eso y no lo juzgo. Y eso ahora, me da mucha tranquilidad en la vida. ¿Qué te pasa cuando, esto nos pasa a las mujeres, no para que no les pase, los hombres también son sensibles, les pasan estas cosas? Cuando tenés un miembro muy directo de la familia, un hijo, un nieto, bueno, en mi caso un nieto, y vos conocés el camino porque sabés, lo vivenciaste y tenés la fórmula para sacarlo, y no es el momento de Exactamente. Y yo creo que cuesta mucho. Porque claro, ahí sí el ego de uno, pero ¿cómo? Estudié tanto, ayudo a tanta gente, a todo el mundo le funciona, y de repente al ser que más quiero, que es este bebé o no funciona. ¿Cómo lo manejas? Bueno, lo manejo como que en la primera etapa de aprender todas estas cosas, yo lo único que quiero es transmitir, y me miran así como esta se rayó, así literalmente, esta se volvió un poco loca. Pero con el pasar del tiempo uno aprende a respetar al que está enfrente, y uno se da cuenta que hay personas que sí quieren saber de lo que uno está haciendo y como que te tiran la lengua y ahí yo hablo mucho, pero hay personas que no es su momento y tengo que respetar. Y los hijos es lo más difícil, porque efectivamente yo trato de transmitirle, tengo una hija que es psicóloga y yo, ¿por qué no miras esto de la ONC? La llevé, pero ella no enganchó, y yo dije, ok, ella va a ser psicóloga tradicional, hará su camino, y si en algún momento le llega esto, se interesará. Claro. Y en los hijos otros que tuvieron sus crisis, sus cosas, traté de hacerles autoobservación, o que otras personas le hicieron autoobservación, y ellos lo miraron así como esta cosa rara. Y uno aprende, pero lo aprende con los pacientes y también con la familia y los hijos, que hay que respetar eso, y uno sabe que todo lo que sucede es porque tiene que suceder, y uno tiene que aprender a respetar eso. Yo creo que aprendiendo eso, uno vive mucho más tranquila. La cosa que sucedió tenía que suceder. Que está todo escrito. Todo está escrito y todo uno está escrito. Es un instrumento. Y lo maravilloso de esta vida es aprender a respetar también esos momentos. Claro, yo más bien agradezco a la posibilidad que yo tuve de encontrar cuál era mi misión. Mi misión es ser intentar ayudar a otras personas a encontrar su camino, y con mucha educación. A mí me gusta mucho educar, y yo logré darme cuenta de eso en esta vida y me parece maravilloso. Así que yo soy feliz educando. Buenísimo. Gracias por Muchas estar. Gracias. Y por ser como sos. Muchas gracias.